Imagina esto. Terminas una relación destructiva, prometes no repetir el patrón, y al año siguiente, atraes al mismo tipo de persona. O quizás has sentido que tu pareja real es la versión opuesta de tu pareja ideal, esa que tu alma anhela. ¿Te suena familiar? Según Carl Jung, hay una fuerza invisible que elige por ti, repitiendo este guión una y otra vez, la influencia del ánima y el ánimus no integrados. Estas figuras internas son nuestros arquetipos del sexo opuesto. En el hombre, es el ánima lo femenino interno, emoción, intuición, conexión. En la mujer, es el ánimus, lo masculino interno, razón, estructura, acción. Cuando los reprimimos, los lanzamos al mundo, a través de la proyección, obligando a nuestra pareja real a cargar con un ideal inconsciente inalcanzable. Hoy usaremos la historia de Marcos y Elara para ilustrar cómo estas proyecciones activan las 5 dinámicas que revelan la influencia de estos arquetipos en nuestras vidas. Marcos, que anhela la musa inacible, su ánima ideal, y Elara, que busca al constructor del imperio, su ánimus ideal. Como dijo Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Marcos y Elara estaban viviendo ese destino inconsciente. Ahora vamos a hacerlo consciente. La mañana comenzaba como todas en el apartamento del piso 20, con el zumbido de la cafetera y el brillo frío de la pantalla del ordenador. Marcos ya estaba sentado, estudiando gráficos de criptomonedas que subían y bajaban como montañas rusas emocionales. Este es el proyecto definitivo, pensaba, mientras ocultaba la pestaña cada vez que escuchaba los pasos de Elara. Pero ese gesto de ocultar era la clave. No era solo el riesgo lo que buscaba, era la ilusión de controlar un universo impredecible. La misma ilusión que, en su corazón, proyectaba sobre el amor, creer que podría encontrar a la mujer definitiva, la musa que lo completaría, si solo lograba descifrar el patrón correcto, el mercado correcto, la estrategia perfecta. Las criptomonedas eran el espejo de su búsqueda interior, un sistema caótico y volátil, donde proyectaba su anhelo de dominar lo incontrolable, comenzando por sus propias emociones. Mientras huía del tedio de una relación que no coincidía con su ánima idealizada, esa mujer de intensidad misteriosa y conexión profunda se refugiaba en la adrenalina de un juego donde, al menos las reglas parecían claras. Pero Marcos no sabía que esa fascinación por la volatilidad externa es la pista perfecta para descifrar la primera dinámica. La fuga hacia el caos externo, ánima no integrada en el hombre. La dinámica consiste en que el hombre canaliza su energía vital, su libido, hacia actividades que ofrecen adrenalina, riesgo y caos controlado, como los mercados volátiles, el juego o los deportes extremos. No es el dinero o la diversión lo que busca, sino un sustituto para sentir algo real. Está intentando domar un caos externo porque teme sumergirse en el caos de sus propias emociones, su ánima no integrada. La influencia convertir la libido, la energía vital, en una búsqueda estéril de estímulos, en vez de usarla para crear intimidad. Y aquí está el círculo vicioso. Inconscientemente proyecta en una mujer ideal su ánima, la promesa de esa intensidad emocional que anhela. Pero como no encuentra a nadie que cumpla ese ideal inalcanzable, ni puede crearla dentro de sí, su energía busca un sustituto más inmediato y controlable. El caos externo de los mercados, los juegos o el riesgo. Es una fuga doble, huye de la intimidad real por miedo a su propio caos interno, y huye hacia sustitutos que simulan, sin saciar, el hambre de conexión que su ánima le reclama. Volvamos a la historia. Elara entraba en la cocina con su bata de seda impecable. En su tablet, la videollamada con su mentor, el señor Aranda, ya estaba programada. Él sí tiene las respuestas, susurraba para sus adentros mientras asentía con deferencia ante la pantalla. Aranda le hablaba de estrategias, de disciplina, de construir un imperio. Ella absorbía cada palabra como si fuera sagrada, anulando su propio criterio. Cuando colgaba, se sentía segura, estructurada, pero era una estructura prestada. Si él fallaba, todo se desmoronaba. Sin saberlo,
el Ara estaba siendo dominada inconscientemente por la dinámica número 2. La búsqueda del héroe, Animus no integrado en la mujer. La dinámica consiste en que la mujer busca un hombre o figura de autoridad que la rescate, que sea fuerte, exitoso y que le dé estructura y seguridad total. Ella proyecta su propio poder de decisión y criterio en esta figura externa. Sin embargo, el Animus no integrado no solo se proyecta en el héroe, sino a veces en el crítico interno o en una voz que devalúa a la mujer o a su pareja desde dentro. La influencia anular su voz propia y drenar su energía en la sumisión, creyendo que la estructura debe venir de fuera. Pero esta búsqueda de héroes y musas no crea un equipo, crea un campo de batalla. Y la guerra estalló en el lugar más común, la cocina. Lo que veremos a continuación no es una simple pelea de pareja, es la tercera dinámica, y es la más desgastante de todas. La batalla por la razón, el logos versus el ánimos. La dinámica consiste en que la pareja se enfrasca en debates interminables sobre quién tiene la razón. Se atacan con argumentos lógicos, pero la emoción subyacente es la de ser invalidado. Aquí el ánimos no integrado de ella, como una voz rígida de la razón, choca contra el logos consciente pero inmaduro de él, su capacidad de argumentación, desconectada de la empatía. Es el choque de dos mentes poseídas por la necesidad de tener la razón, donde el verdadero puente, el eros o la conexión emocional, queda completamente anulado. La influencia, convertir la razón en un arma que hiere en vez de un puente que conecta. No entiendes el riesgo calculado, dijo Marcos, señalando los gráficos en su tablet. Mira el historial, el patrón es claro. Lo único que veo son espejismos, replicó el Ara, apretando el puño alrededor de su taza de té. Tus patrones no pagan las cuentas. Esto es pura fantasía sin planificación. Marcos, exasperado, dijo, es que tú solo ves números fríos, no ves el potencial. El Ara, con un tono de voz cortante, respondió, y tú solo ves quimeras, no ves la realidad. La discusión estalló. Argumentos lógicos volaban como cuchillos, porcentajes, historiales, casos de éxito. Cada uno quería probar que tenía la razón, que el otro estaba equivocado. Pero bajo las palabras afiladas, lo que realmente gritaban era, valídame, escúchame. La lógica era su arma, no su puente. Al final, un silencio cargado de resentimiento los separó. Agotados de pelear por el título de quién tiene la razón, encontraron una tregua falsa, un pacto no dicho. Si no podemos ser felices, al menos parezcamos perfectos. Y así fue como el conflicto interno encontró su salida más común, pero también más dañina, la construcción de una fachada, dando lugar a la dinámica número 4. La pareja admirada, la proyección sobre el arquetipo de la persona. La dinámica consiste en que la pareja se ve perfecta en redes sociales o en público, pero en privado son distantes, fríos o sin conexión. La energía de los arquetipos, ánima, animus, ya no se proyecta en el otro como individuo, sino en el rol de pareja ideal. Es una proyección sobre la persona, la máscara social de la relación. La influencia desviar toda la energía a sostener una imagen, congelando la posibilidad de intimidad real. Al día siguiente, publicaron una foto juntos en la terraza al atardecer. Él con una sonrisa segura, ella recostada en su hombro radiante. Los comentarios llovieron, logros de pareja, la pareja perfecta. Lo que la foto no mostraba era el frío de después, sentados en el sofá, separados por un océano de silencio, desplazándose por sus teléfonos. La energía que usaban para mantener la fachada era tanta que no quedaba nada para tocarse, para preguntar un simple ¿cómo estás? La torre de cristal era impecable por fuera y gélida por dentro. Pero toda fachada, por perfecta que sea, esconde una grieta por donde el inconsciente se escapa, dando lugar a la dinámica más peligrosa de todas, la número 5. El encuentro con tu sombra sexual, el lado oscuro de la proyección. La dinámica consiste en que te sientes intensamente atraído por alguien que representa exactamente el tipo de persona que tu ego rechaza. Y esto es lo fascinante,
Mientras tu consciente carga a tu pareja con un ideal inalcanzable, tu inconsciente puede volverse loco de atracción por la versión opuesta y negativa de ese mismo ideal. No es tu alma la que anhela esto, es tu sombra la que exige ser vista. Esta es la influencia del inconsciente en estado puro, una atracción que no es hacia la persona, sino hacia el fragmento exiliado de uno mismo. Es una llamada de auxilio de la psique. Integra esta parte. El viernes, fueron a una galería de arte a la que los había invitado un cliente de Elara. Fue allí donde ella vio a Damián. No era un cliente, era el artista. Llevaba las manos manchadas de pintura, hablaba con pasión desordenada sobre romper los cánones, y se reía con una libertad que a ella le pareció casi obscena. Y sin poder evitarlo, Elara se sintió fascinada. Lo observaba hipnotizada, con un nudo en el estómago. Él vivía el caos creativo que ella controlaba con uñas y dientes. Esa misma semana, Marcos reconoció a Helena en un café. Era una antigua conocida de la universidad. Helena era todo lo opuesto a la musa delicada que él decía buscar. Era intensa e impredecible. Sus estados de ánimo cambiaban como el clima y demandaba atención constante. Contaba dramas personales con una carga emocional abrumadora. Marcos, el hombre que huía del compromiso emocional profundo, se encontró intrigado, casi hipnotizado por ese torbellino de sentimientos. Helena encarnaba el caos emocional dependiente, el lado oscuro de su ánima, que él tanto anhelaba y a la vez temía. Esa noche Marcos y Elara se acostaron espalda contra espalda sin hablar. En la oscuridad cada uno miraba hacia su lado de la cama, pero en sus mentes danzaban las sombras de otros, de Damián y su caos creativo, de Helena y su caos emocional. La atracción no era hacia esas personas, sino hacia los fragmentos de sí mismos que habían exiliado a lo profundo de su alma. El artista anarquista y la mujer emocionalmente devoradora eran espejos distorsionados, invitaciones del inconsciente a un encuentro peligroso y necesario, el encuentro con su propia sombra. La relación seguía en pie, perfecta bajo la luz de la luna, pero en sus cimientos una grieta invisible había comenzado a propagarse. ¿Ves el patrón oculto? Estas 5 dinámicas no son problemas separados, son síntomas de un solo sistema colapsado. El sistema es este: tu ánima o ánimus no integrados actúan como un imán inconsciente que atrae la misma energía arquetípica que has exiliado. Proyecta esa energía en tu pareja, en héroes externos o incluso en enemigos, y repite el ciclo hasta que la parte exiliada sea reconocida. Por eso Marcos no atraía a Helena a pesar de ser lo opuesto a su ideal. La atraía porque era la sombra viviente de ese mismo ideal, la intensidad emocional que temía habitar en sí mismo. La solución entonces no es cambiar de persona, es cambiar de polaridad interna, dejar de buscar fuera lo que solo puede integrarse dentro. Esto tiene un nombre en la psicología junguiana: la conjunción de los opuestos. Significa reclamar tus proyecciones. Que Marcos aprenda a conectar con su sensibilidad eros sin miedo. Que Elara confíe en su propio criterio y autoridad logos. Cuando integras a tu ánima o ánimus, la proyección se detiene. De repente ves a tu pareja como es un ser humano completo, no un fantasma de tu inconsciente. Y tu energía se libera para construir una relación real, donde te complementas, no donde buscas que el otro te complete. ¿En cuál de estas 5 dinámicas te viste más reflejado? Cuéntamelo en los comentarios. Este viaje es más fácil cuando lo compartimos. Si este video resonó en ti y te hizo cuestionar tus proyecciones, dale me gusta para que llegue a más personas. Y suscríbete, porque esto solo va a profundizar. En el próximo video, abordaremos la pregunta que seguramente te está rondando ahora mismo: ¿y qué pasa si esa imagen ideal sí existe? ¿Qué dice Jung sobre el concepto del alma gemela? ¿Es real o es la proyección más poderosa de todas? No te lo pierdas. Hasta la próxima.